Vamos a hablar de matrices hoy. Ya vamos a ver que hoy vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tratar la definición de matrices nuevamente. Vamos a aprender hoy también qué significa filas y qué significa columnas. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de orden de una matriz. Vamos a hablar sobre la matriz traspuesta, sobre la suma de matrices, la resta y la multiplicación de una matriz por una escalar. Esos son los temas que vamos a tratar hoy en este encuentro. A pesar de que lo ven mucho, son temas muy fáciles que se lo van a aprender de una vez. Vámonos con la definición de matriz. Ya Luis Eduardo había dicho que en matemática llamamos matriz a un arreglo u ordenamiento de elementos en filas y columnas. Por ejemplo, aquí observamos esta matriz que se llama matriz A. Las matrices se denotan con una letra inicial mayúscula y sus elementos se agrupan en dos corchetes, como lo vemos aquí. Los elementos están dentro de los dos corchetes y están ordenados en filas y columnas. Pero, ¿qué son las filas y qué son las columnas? Bueno, las filas de una matriz están dispuestos de manera horizontal. Los elementos están horizontales, mientras que en las columnas los elementos están verticales. Es decir, en una matriz como esta, ustedes observan que la matriz A tiene numerosos elementos dentro. Entonces, las filas son los elementos horizontales, o sea, esas, las que están acostadas. Esta matriz tiene entonces cuatro filas. Cuatro filas. Esta viene siendo la primera fila, esta la segunda, tercera fila y cuarta fila. Asimismo, las columnas tienen los elementos organizados de manera vertical. Entonces, esta matriz tiene cuatro columnas también. Una columna, dos, tres y cuatro. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora sobre el orden de una matriz. Quiero, antes de continuar, decirles que en el momento que ustedes consideren que tengo que repetir algo o que no entendieron algo, entonces abren su micrófono y me preguntan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, el orden de una matriz. Leemos aquí, dice que el orden de una matriz se calcula multiplicando el número de filas por el número de columnas. Por ejemplo, tenemos la matriz A. Observamos aquí que la matriz A tiene dos filas. Recordamos que las filas están en orden horizontal. Entonces tiene dos filas, más sin embargo tiene tres columnas que están organizadas de manera vertical. Entonces el orden de esta matriz es 2 por 3, porque si la matriz A tiene dos filas y tres columnas, y me dice aquí la teoría que el orden de una matriz se calcula multiplicando el número de filas por el de columnas, entonces ese orden de la matriz A es 2 por 3. ¿Se entendió esta parte del orden? Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que un poco. Un poco, vamos a repetirla entonces. Tenemos a la matriz A. Para calcular su orden, lo primero que tenemos que saber cuántas filas tiene la matriz A y cuántas columnas tiene. Observamos aquí que la matriz A tiene dos filas. Esta es la primera fila y esta es la segunda, o sea, tiene dos filas. Y tiene tres columnas, primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces tiene tres columnas. El orden de esa matriz entonces es 2 por 3. 2 por 3. Y esa es la respuesta. No hay que hacer más nada. Solamente contar las filas y contar las columnas y expresarlo como una multiplicación. Por eso dijimos aquí 2 por 3. El orden de A es igual a 2 por 3.
Bien, ahora pasamos a lo que es la matriz traspuesta. Si ustedes quieren ir tomando captura de los diferentes screens, de los diferentes slides que les estoy pasando, para que puedan recordar después los ejemplos. La matriz traspuesta se obtiene intercambiando las filas por columnas, es decir, los elementos que están colocados en fila en una matriz pasan a colocarse en columna en la matriz traspuesta. Por ejemplo, aquí vemos esta matriz A, la verde. Esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas. Para calcular la matriz traspuesta de A, que se expresa así como A elevado a la T, que quiere decir matriz traspuesta, lo único que vamos a hacer es cambiar lo que está en fila, ponerlo en columna. Por ejemplo, en la primera fila los elementos son 1, 2 y 3. Esos que están en fila los vamos a poner aquí abajo en columnas, 1, 2 y 3. Ven, arriba estaban acostados, horizontales, y en la traspuesta entonces van parados, verticales. Hacemos lo mismo con la segunda fila. 4, 5 y 6 que estaban acostados, lo ponemos aquí parado. 4, 5 y 6. Y por último, la tercera fila, 7, 8 y 9, la colocamos en vertical también, 7, 8 y 9. Y con eso tenemos la matriz traspuesta de la matriz A. ¿Hay preguntas en esta parte de la matriz traspuesta? Bueno, si se puede volver a repetir, porque yo creo que algunos no pudieron escucharla bien. Sí, yo lo escuché y lo entendí también. Ok, pero vamos de todas maneras a volverlo a repetir entonces. Tenemos una matriz normal, una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, y nos piden que hallemos o que calculemos la matriz traspuesta. Tenemos que recordar lo que dice esta teoría, que para hallar la matriz traspuesta de una matriz solamente hay que cambiar lo que está en fila, ponerlo en columnas. Por eso, los elementos de la primera fila, que son 1, 2 y 3, estaban en fila, ahora en la traspuesta van en columnas. 4, 5 y 6, que corresponde a la segunda fila, van a pasar a la segunda columna. Y 7, 8 y 9, que son la tercera fila, van a pasar a la tercera columna. Es decir, los elementos horizontales pasan traspuestos de manera vertical. Y ahí conseguimos lo que se llama la matriz traspuesta. Cuando haya un ejercicio de ese tipo, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. No hay que sumar, no hay que restar, no hay que hacer nada. Solamente cambiar la orientación de los elementos. Los horizontales, ponerlos verticales. Vayan tomando sus capturas, porque después vamos a pasar a una ronda de ejercicios. Vamos ahora a ver la suma de matrices. Aquí sí tenemos que hacer operaciones. Pongan mucha atención. Lo primero que ustedes deben saber es que antes de sumar dos matrices, nosotros tenemos que ver que estas matrices tengan la misma cantidad de números. No los mismos números, sino la misma cantidad, o sea, el mismo orden. Por ejemplo, si vamos a sumar esta matriz con esta otra, entonces debemos saber que sí se pueden sumar porque las dos matrices tienen 2 filas y 3 columnas. Tienen la misma cantidad de elementos, 6 elementos dispuestos en el mismo orden. Entonces, ¿cómo lo vamos a sumar? Vamos a tomar los elementos correspondientes, los que están en la misma posición, y lo vamos a sumar. Por ejemplo, el 1 y el 2 están ubicados en la misma posición, entonces vamos a decir 1 más 2. Después vamos a sumar el 2, ese 2 que está ahí, con ese 5. Vamos a decir 2 más 5. Después 3 con 8, 3 más 8. Asimismo 4 más 3,
y así sucesivamente. Entonces, después vamos a realizar esa suma y nos va a quedar una matriz suma con el mismo orden que las dos primeras. Entonces decimos 1 más 2 es igual a 3, 2 más 5 es igual a 7, 3 más 8 es igual a 11, 4 más 3 es igual a 7, 5 más 7 es igual a 12 y por último 7 más 9 es igual a 16. Y con eso tenemos la matriz suma realizada. La resta es similar a la suma. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos dos matrices más pequeñas. La matriz A, que es de orden 2 por 2. La matriz B, que también es de orden 2 por 2, porque si no, no se pudiera sumar. Y tenemos otras dos matrices grandes ahí. Vamos a hacer el ejemplo con las dos pequeñas. Para la resta procede igual. Lo único que tenemos que tomar en cuenta, como le dije anteriormente, es los signos. Entonces, decimos 1 menos 3. 1 menos 3 va a dar como resultado menos 2, porque es una resta, recuerden. Entonces, 1 menos 2 va a dar como resultado menos 1. Después 0 menos 0, que sigue dando 0. Y por último, 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 da 2 positivo, porque el menos de la resta se va a unir con el menos del menos 1 y va a producir un signo de más. Entonces, por eso es que va a dar 2. Por eso les dije anteriormente que para estos ejercicios tenemos que estar muy activos con la ley de los signos. La última operación que vamos a ver hoy es la multiplicación de una matriz por un escalar. Un escalar es un número que está solo, que no pertenece a la matriz. En este caso vamos a ver el ejemplo de la multiplicación del escalar 2, que como ven está solo, está fuera, por esta matriz que es de orden 2 por 2. Para hacer esa multiplicación solamente hay que multiplicar el escalar, que en este caso es 2, por cada uno de los elementos de la matriz. Los resultados van colocados en el mismo sitio o en la misma posición que los elementos que han sido multiplicados. Por ejemplo, primero vamos a decir 2 por 4. 2 por 4 es igual a 8. Ven que el 8 fue colocado en la misma posición donde estaba el 4, en la primera posición. Después decimos 2 por 1. 2 por 1 es 2. 2 multiplicado por 3 negativo nos va a dar 6 negativo. Y por último, 2 multiplicado por 2 nos dará como resultado 4. El resultado de multiplicar una matriz por un escalar resulta una matriz del mismo orden que la que fue multiplicada. La matriz que fue multiplicada era de orden 2 por 2 y el resultado también es de orden 2 por 2. O sea, contiene 4 elementos dentro. Ya para finalizar, les quiero dejar estas actividades que están en su módulo en la página 53. En la página 53 de su módulo, la actividad 1 dice: identifique el orden de cada matriz y obtén sus matrices transpuestas. Tenemos aquí 4 matrices. A cada una ustedes le van a identificar el orden, recordando que el orden se obtiene multiplicando el número de filas por el número de columnas. Y también le van a calcular su matriz transpuesta, recordando que la matriz transpuesta se obtiene intercambiando lo que era filas llevándolo a columnas. Por ese lado, eso es uno de los ejercicios. También les voy a asignar la actividad número 2. En la actividad número 2 dice: dadas las matrices A, que es esa matriz que está ahí, que tiene 4 elementos, la matriz B y la matriz C, obtén lo que se te pide. ¿Qué se nos pide? En el primer ejercicio nos pide que sumemos la matriz A con la matriz B. Dice A más B.
Entonces, ustedes van a tomar esta matriz y la van a sumar con esa, igual como lo hicimos en el ejemplo. Después nos piden que sumemos la matriz B con la matriz C. Ahora van a sumar la matriz B, que es esta, con la matriz C, que es esta otra. Después nos piden que multipliquemos 2 por A, el escalar 2 por la matriz A, el escalar 2 por esa matriz y el escalar 3 por la matriz B, y que al final sumemos las dos matrices que quedaron como resultado. O sea que ese ejercicio número 3 tiene 3 pasos. Primero hay que buscar el resultado de 2 por A. Después el resultado de 3 por B y al final sumar esos dos resultados. Este ejercicio es similar también al anterior y ese último similar. Esas dos actividades las voy a dejar. Les suplico que por favor las realicen en su cuaderno de manera organizada y que también